Las direcciones IP se han acabado, incluso en los RIRs. Realmente solo quedan rangos por asignar sin restricción, ojo, en África. Y la solución pues se llama IPv6, yo creo que todos somos conscientes de ello. IPv6 no va a llegar mañana ni pasado, pero va a implantarse globalmente en un tiempo prudencial. Ya no es aquello de dentro de 20 años, ¿vale? Pasarán unos años, pero no demasiados. Incluso en algunos lugares sí que puede ser mañana, pasado o dentro de muy pocos meses. Así que ya es necesario, es una obligación, que empecemos a conocer qué es y cómo funciona. Hola a todos, yo soy Eduardo, esto es eduardogollado.com y hoy es el primer día que vamos a hablar de IPv6. He decidido dividir este tema en 2 días diferentes, en 2 audios, porque bueno, si lo hacemos todo concentrado en un único audio, al final lo único que se puede explicar es que IPv6 tiene 128 bits, que son muchas IPs, que tiene autoconfiguración y 4 cositas más. Sin embargo, al hacerlo un poquito más extenso, vamos a poder profundizar un poco más en las cosas para que tengáis una visión mucho más amplia de lo que es IPv6, porque IPv6 no es solamente una dirección más larga. Una dirección IP es un activo limitado. El número total de direcciones IPv4 en el mundo es de algo más de 4.294 millones de direcciones. Realmente son muchas y son suficientes para soportar el Internet de hoy en día y el de un futuro cercano. Pero una serie de malas prácticas en la asignación de esas direcciones nos ha llevado a haberlas gastado en 25 años y realmente no hay más, se han acabado. No porque estén todas usadas, sino porque están todas asignadas. No quiero entrar en aquello de cómo es posible que se hayan gastado, porque hay gente vendiendo IPs cuando las IPs no son de ellos, sino que solo las tienen asignadas, etc. Pero bueno, ya os digo, yo no estoy aquí para hablar ni de moral, ni de ética, ni de negocios extraños, ni de especulación, ni nada, ¿vale? Vamos a hablar simplemente de direcciones IP. Al principio, ¿qué pasaba? Pues que la asignación de direcciones se hacía en una libreta de papel. Había un señor, un tal John Postel, que asignaba los rangos en clases y se los asignaba a quien los necesitara. Así pues, bueno, pues asignaron unos cuantos /8 a empresas y entidades, de las cuales solo lo ha devuelto el MIT. Ha devuelto hace 2 o 3 semanas, quiero recordar, que devolvió un /8, o se lo quitaron, no he indagado tampoco demasiado. Se asignaban clases A, B o C, dependiendo del espacio que necesitaran. Y bueno, ¿y eso qué pasó? Pues que hizo que se agotara muy rápidamente el direccionamiento, sobre todo los /8. Por ejemplo, llegaba HP y decía, necesito direccionamiento, y te daban un /8, no porque fuera un /8, sino una clase A, porque solo había clases A, clases B y clases C. Vale, ¿qué pasó? Pues mira, a principios de los 90, la IETF ya se dio cuenta de que el espacio de direccionamiento IPv4 se iba a acabar. Así que pensaron en opciones para reducir el número de IPs necesarias y se inventaron cosas como el CIDR, el NAT y las direcciones privadas, el DHCP, los hosts virtuales. Los hosts virtuales es esto de los Apaches, que tú puedes poner varias webs con la misma IP, por ejemplo. También se hizo más específico el control de asignación y delegándole a los RIRs, a los registradores regionales. Y bueno, se habló de recuperar el rango sin usar, como hace poco el /8 del MIT. Pero esto no paró el crecimiento de la demanda de direccionamiento IP, realmente solo lo frenó un poco, pero no lo paró, ¿vale? Así que la única salvación, ¿cuál era? Pues la huida para adelante y pasar a IPv6, el cual, bueno, pues se ha tenido que pensar para convivir durante un tiempo con IPv4, porque no podemos apagar internet un día y al día siguiente levantar con IPv6. Eso se hizo en un momento cuando se pasó a IP, pero era un entorno muy controlado, ¿vale? A día de hoy es imposible. Entonces, fijaros, IPv6 se pensó para que no se agotaran las direcciones en muchísimo tiempo. De hecho, las direcciones IP que se pueden asignar es un /3 ahora mismo. Es decir, ahora mismo solo están preparadas para asignar las direcciones que empiezan por 001.
Y de ahí se sacan direcciones para todos los RIRs, ¿vale? Y se dividen en 512 partes. Cada una de ellas 1/12. Y a cada RIR se le da 1/12. Y con eso se asigna a los ISPs. Un RIR, ¿qué es un RIR? Pues mirad, tenemos 5 RIRs, ¿vale? El que a nosotros nos toca es RIPE NCC, ¿vale? Es la entidad que gestiona las direcciones IP dentro de lo que es Europa y Oriente Medio y bueno, lo que es Asia Central. En América del Norte, la anglosajona, tenemos a ARIN. En Asia, y lo que es la región pacífica, tenemos a APNIC o LACNIC para lo que es América Latina y el Caribe. Y bueno, y luego tenemos a FRINIC, que es el RIR que gestiona direccionamiento en África. Bueno, pues para todos estos se les ha dado a cada uno 1/12. Es decir, ahora mismo lo que hay asignado para todo el mundo es un 0,15% del total del direccionamiento. Todavía quedaría por asignar, o libre, un 99,85%. Y con este 0,15% tenemos para asignar mucho tiempo. En IPv6 tenemos 3 tipos de direcciones: las unicast, las multicast y las anycast. Fijaros que no hay broadcast como tal, ¿vale? Lo que tenemos es una dirección de multicast que es all nodes, todos los nodos, que es la FF02.2.1, que bueno, ya veréis para qué la usamos, pero no para hacer broadcast como se haría en IP versión 4. Mira, en unicast, ¿qué hacemos cuando hablamos de unicast? Lo que hacemos es enviar un mensaje a un único destinatario. Esto es igual que IPv4. En multicast enviamos un mensaje a un grupo de destinatarios, pero no a todo el mundo. En anycast enviamos un mensaje a un único destinatario, pero claro, esa IP de destino va a estar en varios hosts, va a estar repetida en varios sitios. ¿Y quién me va a contestar? Pues va a depender geográficamente, es decir, el que esté más cerca. De esa forma podemos acercar contenidos al usuario. Esto va a ser extremadamente interesante. Y broadcast, que está en IPv4, pues en IPv6 desaparece porque deja de tener sentido, ¿vale? A ver, ¿cómo se escriben las direcciones IPv6? Las direcciones IPv6 se escriben en hexadecimal. Como las MACs, las direcciones MAC se escriben en hexadecimal, ¿vale? Escribimos bytes, octetos, de 2 en 2, separados por 2 puntos, igual que las MACs. La diferencia es que en lugar de tener 6 octetos, como en una MAC, aquí son 16. Así que la dirección pues es mucho más larga, son los 128 bits que a muchos ya os sonarán. Como es tan larga, ¿qué ocurre? Pues que podemos abreviar, porque hay muchos trozos, va a suele pasar, va a ser algo bastante común, que tengan muchos ceros seguidos. Entonces cuando estemos hablando de 2 octetos seguidos que son 0, realmente podemos sustituirlo por un 0. O por 2 puntos si es un grupo de ceros, ¿vale? Pero bueno, solamente en el primer sitio. No podemos poner 2 puntos cuando vemos muchos ceros y otra vez 2 puntos al final, porque no sabremos cuántos van en cada uno. Solo podemos ponerlo de 2 puntos en uno de los casos. A ver, si queréis escribir una dirección IPv6 y un puerto de una dirección IPv6, por ejemplo, una IP y ponéis 2.80 para indicar que estamos hablando del puerto 80. Aquí, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a poner la dirección IP entre corchetes y luego 2 puntos y el puerto. Tenemos que poner entre corchetes, ¿por qué? Porque como los puertos se escriben con 2 puntos algo, que es exactamente el mismo separador que hay en IPv6, no vamos a saber cuándo es separador de cuándo es puerto. Así que cuando vayáis a hacer eso, las direcciones entre corchetes. Y siempre intentando que la notación sea la más simple y corta posible. Tenéis que abreviar siempre que podáis. Todos los ceros fuera. Todos los que se puedan, ¿vale? De todos modos, bueno, tenéis una RFC que es la 5952, por si alguien está extremadamente aburrido, para enterarse un poco más de cómo funciona, más en profundidad. Y luego, la escritura de los prefijos va a ser dirección IPv6 barra longitud. Exactamente igual que en IPv4, exactamente igual.
las direcciones IPv6 tienen una cosa que se llaman entornos o ámbitos, ¿vale? Tenemos tres principalmente. Bueno, tenemos tres, ¿vale? El link local, que es el ámbito de direccionamiento similar al broadcast de IPv4, es decir, son aquellos interfaces que comparten el mismo cable. Un entorno de broadcast, no dirección de broadcast, ¿vale? No confundáis, un dominio de broadcast quiero decir, ¿vale? O sea, un nivel 3, ¿vale? Es ahí donde se van a ver, donde en IPv4 podría haber un broadcast. Luego tenemos otro entorno, que es el unique local, ¿vale? Que es similar al direccionamiento privado. Son direcciones que no son encaminables en Internet. Es lo equivalente a las direcciones IPv4 definidas en el RFC 1918, es decir, las direcciones privadas, las de 192, 168, ¿vale? Esas. Y luego tenemos las Global Universal. ¿Que estas cuáles son? Pues son como las direcciones públicas de toda la vida. En este ámbito, las direcciones son encaminables por Internet, enrutadas, si lo queréis llamar así, ¿vale? ¿Qué direcciones son las Global Unicast? Pues son el /3 que hemos dicho antes. Esas direcciones que han asignado los RIRs. ¿Por qué? Porque las otras realmente se autogeneran, ¿vale? O sea, una dirección link local se genera, luego veremos cómo se generan, pero vamos, se generan. Vale, pues yo os he dicho, la Global Unicast Address, las globales, ¿vale? Son las que nos asignan y están compuestas por tres partes. Esos 128 bits se dividen en tres partes. Uno va a ser el rango que nos vaya a dar el RIR, en nuestro caso RIPE, ¿vale? Por ejemplo, Ripia Tecnocrática le tiene asignado el 2A01 A9040. Eso es un /32. Vale, pues ese /32, esos 32 bits, los podemos completar hasta los 64, ¿vale? Para asignar lo que es la red, el subnet ID, ¿vale? Y luego los últimos 64 bits, por ejemplo, van a ser el ID del interfaz. Es decir, un interfaz va a ser un /64, ¿vale? Ese interfaz va a compartir el /64. Vale, luego tenéis que saber que las direcciones que empiezan por 8 unos son las de multicast y no se pueden asignar. Bueno, a ver, vamos a tener en cuenta para que os hagáis un poco idea de lo que es el entorno. Tenemos 32 bits para asignar una subred, hemos dicho, porque los 32 primeros son lo que nos asigna RIPE, los 32 segundos son lo que nosotros queramos para asignar redes y luego los otros 64 que son para el host, ¿vale? Perfecto. Pues con esos 32 bits tenemos que asignar las redes y tenemos que ser, bueno, capaces de asignarlo. Pero claro, ojo que nos están dando 32 bits para subred. ¿Os acordáis cuántos bits tiene una dirección IP? 32. Es decir, podemos tener tantas subredes como direcciones IP en todo el mundo solo en nuestra red. O sea, es enorme, ¿vale? Lo que tenemos. No nos vamos a acabar sin direcciones nunca. Vamos, vosotros pensar que el número de IPs IPv6 que hay definido una vez, me lo comentó una persona, no sé cómo había llegado a ese cálculo, ¿vale? Porque el número de direcciones IPv6 es enorme. Pero decía, mira, el número de IPv6 que hay disponibles es lo suficiente para que cada granito de arena del mundo tenga una dirección IP. Es para que os hagáis una idea, ¿vale? Bueno, y luego, pues os he dicho, las IP de multicast son las que empiezan por los unos, los 8 unos, que bueno, en hexadecimal son FF0 y luego un número, ¿vale? Y ese nudo va a identificar el ámbito de ese multicast. Ahora no vamos a entrar en eso mucho, ¿vale? Y bueno, y el subnetting en IPv6, pues ya os he comentado un poco, ¿vale? Básicamente, si usamos la anotación del /64, pues poco subnetting, va a ser todo muy fácil, van a ser todas las redes iguales, ¿vale? En esos 32 bits de direccionamiento de red, pues nos vamos a ir apañando, ¿vale? Vamos a hablar ahora un poquito de la cabecera de IPv6, ¿vale? Vamos a ver, ¿qué podemos decir de la cabecera de IPv6? Pues mirar, básicamente 4 cosas. Una es que
tenemos más espacio de direccionamiento, porque pasamos de 32 a 128 bits para el direccionamiento. Perfecto. Luego tenemos una cosa muy chula, que es que nos va a permitir autoconfiguración, ¿vale? Vamos a poder generar direcciones gracias al Slack, al Stateless Address Autoconfiguration. Bueno, es una posibilidad. Luego, la cabecera es mucho más sencilla que la de IP versión 4. O sea, si vosotros vierais, ahora si tuvierais en mente, o si vierais un dibujo de la cabecera, os la voy a dejar en las notas del programa, vais a ver que realmente es extremadamente simple, ¿vale? Porque la cabecera va a tener un tamaño fijo de 40 bytes. Ya está. 16 para cada dirección, 16 bytes, obviamente, 128 bits. La dirección de origen y la dirección de destino, y luego otros 8 de información general. ¿Y qué información general tenemos? Pues bueno, la versión, el hot limit, el next header, ¿vale? En fin, las siguientes cabeceras, es lo que he dicho, ¿vale? Soporte para extensiones, esta es una característica fundamental. Mirad, se integra con la opción de cabeceras de extensión, ¿vale? El campo del next header, ¿vale? Las cabeceras de extensión, se llama en castellano. Y bueno, se ponen solo si son necesarias, ¿vale? Tenemos las opciones de hop by hop, las de salto, las de encaminamiento, las de fragment, las de fragmentación, porque, bueno, la fragmentación funciona diferente en IPv6, ahora os lo cuento también, ¿vale? Luego la de autenticación. Autenticación, estamos aquí hablando de la Authentication Header, ¿vale? Hablamos de IPsec, ¿vale? Luego también tenemos uno para el SP, la parte de IPsec también. Y luego opciones para el destino. No vamos tampoco a entrar ahí porque ya os he dicho que vamos a ver de qué va el tema. En IPv6, os he dicho antes, no fragmentamos como en IPv4. No se fragmenta. ¿Por qué? Porque los routers no fragmentan. ¿Y cómo averiguamos el tamaño máximo que va a haber? Pues mirad, tenemos un Path Discovery, un MTU Path Discovery, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que cuando veamos esto nos va a llegar el paquete, nos va a indicar cuál es el tamaño permitido más grande, ¿vale? Y esto, bueno, pues si se envía uno más grande, pues bueno, el ICMP nos lo va a descartar, ¿vale? Es algo parecido a lo que se hace con el down fragment de IP versión 4. Si fuera necesario fragmentar por la razón que fuese, pues bueno, se puede utilizar la cabecera de extensión fragment, ¿vale? Donde los paquetes se van a fragmentar, pero no nos va a fragmentar un router, no nos va a fragmentar algo en medio, se fragmenta extremo a extremo. Esta diferencia es fundamental en IPv6, ¿vale? Que se fragmenta extremo a extremo, no se va fragmentando por el camino. Esto el rendimiento nos lo va a disparar, bueno, ya lo veremos, ¿vale? Si hablamos de ICMP, porque claro, aquí todo lo que estamos hablando, todo esto se hace con ICMP, ese protocolo, el de los pings, ¿vale? Que sirve para muchísimas más cosas, ¿vale? Pues que en IPv6 es muy utilizado, ¿vale? No quiero centrarme tampoco mucho en ICMP versión 6, pero podemos encontrar en ICMP versión 6 hay una cosa que es fundamental, ¿vale? Que es el NDP, el Network Discovery Protocol. ¿Qué tiene este protocolo? Bueno, pues este protocolo es el que sustituye en cierta medida a la ARP, porque en IP versión 6 no hay ARP, y para eso utilizaremos NDP. Pero a ver, ¿qué es el NDP? ¿Qué es el Network Discovery Protocol? Bueno, pues es un protocolo del nivel 2 OSI y que sirve para conocer la MAC de otro equipo en la red. También para conocer cuál es el router o los routers de la red, o para conocer cuáles son las rutas. Es decir, es como ARP y más. Es un ARP con esteroides, vamos a llamarlo. Pero ojo, que no es ARP y el funcionamiento es distinto. En NDP vamos a tener 5 tipos de mensajes, ¿vale? Que todos vienen definidos como un tipo de ICMP versión 6. Vale, el router solicitation, el router advertisement, network solicitation, esta palabra es difícil, network advertisement y redirect, ¿vale? Os voy a poner los tipos que son de ICMP versión 6 por si tenéis una curiosidad famosa, pero ya os digo, simplemente por curiosidad. Y bueno, esto viene definido también, esto lo ha definido IANA.
O sea que los números están definidos de qué tipo es cada uno. A ver, ya hemos dicho que como IP versión 6 no tiene ARP y tampoco tiene broadcast, tenemos que encontrar una forma alternativa para encontrar a otros elementos de la red, a otros nodos. Además, IPv6 nos va a decir quién es el gateway, la red y algún dato extra. Ya os lo he dicho hace un momentito. Así que bueno, cuando conectamos un nodo de IP versión 6 en un cable, en la red, lo primero que quiere saber es quién es el router. Para eso vaya a mandar un RS, un Router Solicitation. Vale. El Router Solicitation, el RS, se va a enviar a todos los routers de la red. ¿Y cómo se manda a todos los routers? Exacto, con multicast. Hay una dirección de multicast que se llama todos los routers, que es la FF02. Todas las direcciones de multicast hemos dicho que son FF0 algo. Bueno, pues este es un 2. 2 y 2.2.2, ¿vale? Y va a mandarlo a todos los routers, ¿vale? Luego, ¿qué ocurre? Pues que esto le va a llegar a los routers y, bueno, eso es lo que va a pasar. ¿Qué es lo que el RS va a mandar en su cabecera? Pues mirar, va a mandar la dirección link local del interfaz si es que la tiene. Ojo, porque puede ser que no la tenga todavía. Si no la tiene, pues va a mandarla a specify address, que se dice. Se llama, esta dirección son ceros, ¿vale? Es la 2.2./128, es decir, 0. Y bueno, y luego la dirección de destino, que ya os he dicho, es la dirección multicast en la que está all routers. Vale, ¿qué es lo que va a contestar a un router solicitation? Pues un router advertisement. ¿A quién se le va a enviar? Pues directamente al host que lo envía. Aunque bueno, el router advertisement se puede enviar, también se envía de forma periódica. Con lo cual no tiene por qué ser una contestación de unicast, sino que puede ser un reenvío a todos, es decir, a multicast. Pero claro, como aquí se manda a todos los nodos y no tenemos una dirección de broadcast, aquí es donde vamos a hacer la trampa esa que os he comentado antes y vamos a mandarlo a la dirección de multicast que se llama all nodes, que es la FF02 2.2.1. ¿Vale? Esto es a todos los nodos de la red. Vale, perfecto. El RA, ¿qué contiene el RA? Pues los prefijos del nodo que se pueden usar. La MTU, fijaos que viene aquí definida, ¿vale? Las rutas específicas e indica si tiene que usar o no autoconfiguración, lo del Slack, que veremos más adelante. La dirección de origen, ¿qué va a ser? Pues la link local del router. El router tiene una link local, tenemos que partir de ahí, ¿vale? Y la de destino será bien o una dirección de unicast, la del nodo que lo ha solicitado, ¿vale? La que ha solicitado el router solicitation, o si no se va a mandar a la IP de multicast, a la de all nodes, ¿vale? Porque depende si es una respuesta a un RS o si el RA se envía de los que se envían de forma periódica. Vale, con la información del RA, del router advertisement, el nodo, el que lo ha recibido, ya tiene casi todo lo que necesita para conectarse. Solo le falta lo equivalente al protocolo RP de IPv4, ¿no? Necesita saber las direcciones MAC de los demás equipos de la red o a quién tiene que mandárselo para llegar a un destino. ¿Por qué? Porque si no hay Ethernet, pues no funciona. Si no hay MAC, no hay Ethernet, eso está claro. Vale, ¿cómo lo hace para conseguir la dirección MAC de un nodo destino? Pues mirad, para conocer la dirección MAC de un nodo destino, el nodo origen envía una cosa que se llama Neighbor Solicitation. En vez de Router Solicitation es Neighbor Solicitation, un NS. Vale, a ver si adivináis el NS con qué se contesta. Evidentemente, el NS se contesta con un NA, un Neighbor Advertisement. ¿Y qué incluye? Pues la dirección MAC. Bueno, pero además tenemos otro mensaje que es el redirect, que se utiliza para indicar, en el caso de que haya varios routers, cuál es el que tiene mayor prioridad, o para indicar si el destino está dentro del mismo enlace, dentro de la misma red. Podéis tener varios routers y que haya uno más prioritario y otro menos prioritario. Las prioridades son low, medium y high, creo recordar. Obviamente no vamos a enviar un Neighbor Solicitation, un NS, cada vez que queramos hablar con un vecino, porque tendremos que almacenar esto en lo que venía siendo lo equivalente a la tabla de ARP de IPv4.
Estas tablas son dos tablas, ¿vale? La Destination Cache y la Neighbor Cache. Son las que se encargan de mantener lo equivalente a la tabla de RP, ¿vale? Quedaos simplemente con eso. A ver, ¿cómo vamos a configurar IPv6 en nuestros dispositivos? Bueno, pues hay tres opciones. Configuración estática, el Stateless Address Auto Configuration, el SLAC, que antes hemos mencionado, y DHCP versión 6. Son tres opciones que, bueno, depende del entorno. Una será más preferible u otro. Si estáis en casa, por ejemplo, a vosotros os da igual la dirección IP que os asignen. Vosotros solo queréis una IP para navegar por internet. Bueno, pues a lo mejor una autoconfiguración es válida. Si estáis proporcionando servicios a alguien, a lo mejor vuestra IP tiene que ser siempre la misma y no puede cambiar y queréis que la IP esté en función de algo. Bueno, pues a lo mejor os viene mejor configurarla de forma estática. Depende, ¿vale? Esto depende. Pero bueno, antes de asignar una IP versión 6 a una interfaz, lo primero que se le asigna es la link local. Antes ya hemos hecho mención a esto, ¿vale? La link local se asigna automáticamente. El propio equipo, si vosotros tenéis un PC y hacéis un IP address en vuestra terminal, o bueno, en un Windows no sé cómo será, o en un Mac también será ifconfig, me imagino, o IP address, igual que en Linux, pues te va a dar una dirección del rango FE80.2.2.10. Aunque, ojo, la link local te la dan del /10, pero tu PC la va a ver va a haber un /64, ¿vale? No os preocupéis, es normal, ¿vale? Y bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pues que vais a tener esa IP asignada, la link local, que solo, ¿vale? Pero claro, hay que comprobar si esa IP se ha asignado a otro. Entonces hay un procedimiento, que es el DAD, el Duplicate Address Detection, que se hace con un Neighbor Solicitation. ¿Qué es lo que se hace? Pues mirad, lo que se hace es que yo pregunto si alguien tiene la IP que me voy a asignar. Si nadie me contesta, ¿qué significa? Que está libre. Y si está libre, ¿qué significa? Que me la puedo poner. De esa forma no vamos a ponernos una link local que esté duplicada. Este procedimiento del DAD, el Duplicate Address Detection, funciona tanto en las direcciones del link local como también funciona en lo del Stateless Address Auto Configuration, en el SLAC, ¿vale? Obviamente en una configuración estática no, porque se lo vas a meter a fuego y en DHCP se lo vas a asignar a fuego. Exactamente igual. No son procedimientos automáticos por el propio host de asignarse una dirección IP. Vale, luego la link local, ¿esto cómo se asigna? ¿De forma mágica? Bueno, pues no, realmente se asigna en función de la MAC, bueno, de otros números, en función debido al tema de las extensiones de privacidad. Vosotros pensad que si os asignáis una dirección, una link local, una dirección IP versión 6 y la hacéis en función de vuestra Mac, ¿qué va a ocurrir? Pues que si yo sé tu dirección IP, sé tu Mac. Si sé tu Mac, sé qué tipo de equipo eres. Claro, eso pues no es ideal. O sea, no hay por qué decir yo soy una impresora, soy un ordenador o soy lo que sea, ¿vale? Entonces hay una cosa que son las cabeceras de, bueno, las extensiones de privacidad, IP versión 6, que lo que hacen es bloquearme ese tipo de asignación que se hace a partir de la MAC. Ya sabéis que la MAC está compuesta por el Organization Unique Identifier y por el ID del hardware concreto. Bueno, pues hasta aquí la primera parte del programa de IP versión 6. La semana siguiente seguiremos con otro programa de IP versión 6, lo que será ya la segunda parte. Ya terminaremos lo que es la introducción esta, ¿vale? La visión general. Espero que este audio os esté sirviendo para ir cogiendo conceptos y para, bueno, que sepáis pues un poco qué es el Neighbor Discovery y este tipo de cosas. Bueno, comentaros que he creado un canal de Telegram que se llama El Podcast, nombre muy chulo, no me digáis que no, El Podcast, ¿vale? telegram.me/el podcast, donde ahí cada vez que vaya a publicar algo, pues bueno, pues lo iré poniendo y así no tengo que bombardear a la gente en redes sociales y ese tipo de cosas, la gente que no quiera oírlo. Cuando haga un directo, pues también lo anunciaré por ahí y ese tipo de cosas.
Y bueno, y recordad que me podéis encontrar, suelo ir a trabajar todos los días, algún día quizás no, pero suelo ir todos los días, ¿vale? Y me podéis localizar en Tecnocrática, en las oficinas de Tecnocrática que tenemos en Madrid, en el barrio de Fuencarral. Y bueno, pues nada, si os ha gustado, le dais al like y estas cosas, votáis en iVoox, en iTunes, os suscribís en cualquiera de las plataformas donde esté. Y bueno, seguimos hablando de IP versión 6 la semana que viene. Venga, hasta luego, gracias y chao.